Detrás de frases como dinero al instante o préstamos al toque, se esconde un inofensivo y peligroso préstamo rápido, que pareciera la solución perfecta para tus problemas financieros, pero al final, será tu pesadilla. Hoy te revelaremos cómo operan estas redes fraudulentas en el oscuro mundo financiero, y cómo evitar convertirte en su próxima víctima. En los últimos años, una modalidad ilícita, silenciosa pero devastadora, ha comenzado a expandirse por diversos rincones de Latinoamérica. Los préstamos gota a gota, también conocidos como los prestamistas gota a gota. Detrás de la apariencia de un salvavidas financiero, se esconde un sistema fraudulento, que atrapa a sus víctimas en un ciclo implacable de deuda, miedo y violencia. A diferencia de los préstamos regulados, donde los intereses y términos se ajustan a leyes que protegen al consumidor, los gota a gota imponen tasas exorbitantes que superan cualquier límite legal. Este tipo de prácticas convierte lo que debería ser un auxilio económico en una trampa peligrosa y a menudo mortal. Los prestamistas gota a gota no son simples agentes financieros. Son piezas de una maquinaria ilícita asociada con redes de extorsión y mafia. Operan explotando la desesperación de quienes necesitan dinero de forma urgente. Sus víctimas, muchas veces personas con escaso acceso al sistema bancario, quedan atrapadas en un círculo vicioso de deuda imposible de saldar. Las tácticas de estos individuos incluyen amenazas constantes, manipulación psicológica, presiones económicas, advertencias sobre acudir a su lugar de trabajo o a la escuela donde estudian sus hijos, e intimidaciones relacionadas con las autoridades. En algunos casos, incluso llegan a generar un clima de temor, dirigido hacia familiares cercanos, como abuelos o tíos, con el objetivo de obtener más dinero, creando una situación de explotación emocional y financiera. El modelo se presenta de manera tan simple, que muchas personas lo encuentran atractivo, ya que parece ofrecer una solución inmediata a sus problemas. Sin embargo, en realidad es un esquema altamente perjudicial, que puede convertirse en una experiencia sumamente angustiante. Los prestamistas entregan dinero de forma inmediata sin papeleo, ni requisitos complejos. Pero a cambio, establecen plazos cortos, generalmente de 20 a 30 días, con tasas de interés, que oscilan entre el 20% y el 60% del monto prestado. Punto crítico para quienes los reciben, porque los obliga a recurrir a otros préstamos, para cubrir las deudas iniciales, perpetuando así, un ciclo de endeudamiento, que parece no tener salida. La presión comienza cuando los pagos se retrasan. Sin contratos legales que respalden las transacciones, los prestamistas incrementan los montos. En algunos casos, hasta 3 veces más, y recurren a métodos de intimidación constantes. Llamadas telefónicas, mensajes de texto y de voz, con advertencias persistentes, además de visitas que pueden generar un ambiente de hostigamiento. Un taxista nos relató cómo un préstamo de apenas $150 terminó convirtiéndose en una deuda de $750. Era una presión muy grande. De algún lado tenía que conseguir el dinero para pagar. Compartió este conductor. Según explicó, lo llamaban constantemente, le enviaban mensajes fijando plazos, y diciendo que si no cumplía, tomarían represalias directamente en su domicilio. Este caso es solo una muestra de una realidad mucho más amplia y preocupante. Cientos, quizás miles de personas, padecen en silencio las consecuencias de estos préstamos. Atrapados en un sistema que no solo los empobrece, sino que también pone en riesgo su bienestar y el de sus seres queridos. En algunos casos, el incumplimiento de los pagos ha derivado en situaciones extremas, evidenciando la severidad con la que operan estas redes ilícitas. El fenómeno de los gota a gota tuvo su origen en Colombia, pero su alcance ha cruzado fronteras. Actualmente, este modelo fraudulento ha echado raíces en al menos 16 países de Latinoamérica, dejando tras de sí un rastro de víctimas, violencia y desesperación. Frente a este problema creciente, surge una pregunta inquietante. ¿Cómo proteger a las comunidades más vulnerables de caer en las garras de estos prestamistas? Es esto bien preocupante y da terror. ¿Qué sugieren las autoridades para proteger a los más vulnerables? Desde luego que sí. Es de terror. Y no te muevas, porque te contaremos cómo hacen para contactar a sus víctimas. El fenómeno de los préstamos gota a gota ha evolucionado.
adaptándose a los tiempos modernos y ampliando su alcance de manera cada vez más sofisticada. Estas organizaciones han encontrado en el entorno digital una herramienta poderosa para captar personas en situaciones económicas vulnerables. A través de campañas publicitarias en redes sociales, aplicaciones móviles y hasta folletos callejeros, logran atraer a individuos desesperados por una solución financiera rápida. El proceso parece simple, incluso conveniente, pero esconde un entramado lleno de riesgos. Las aplicaciones utilizadas por los gota a gota solicitan permisos y datos personales a sus usuarios, supuestamente para facilitar el acceso al préstamo. Sin embargo, al proporcionar esta información, los usuarios exponen su privacidad. Estas plataformas recopilan nombres, direcciones e incluso acceden al GPS del teléfono, lo que les permite rastrear en tiempo real la ubicación de quien solicitó el préstamo. Este nivel de acceso no solo se utiliza para gestionar los cobros, sino que también genera una sensación de constante vigilancia y presión psicológica. Las personas se ven atrapadas en un ciclo de hostigamiento semanal que las deja en un estado de angustia continua, limitando su capacidad de escapar de esta situación. Por ejemplo, en Perú, la presencia de estas redes ilícitas se ha vuelto muy común y preocupante. Los préstamos de apenas $300 o $500 pueden multiplicarse hasta cifras exorbitantes, alcanzando los $4.000 o $5.000. Esto ocurre en un país donde las tasas de interés están reguladas, permitiendo un máximo de 14% anual para préstamos superiores a $100 y 18% para los menores a esa cantidad. Estos préstamos, que operan fuera del marco legal, han atrapado a miles de personas, que buscando evitar la burocracia de los bancos, terminan en un ciclo de deuda y presión constante. Un informe reciente de las autoridades peruanas reveló que el sistema de préstamos gota a gota, gestionado en su mayoría por organizaciones extranjeras, ha alcanzado ya 97 ciudades en todo el país. Ante esta creciente problemática, el gobierno peruano lanzó la campaña No prestes tu vida, una iniciativa diseñada para alertar a los ciudadanos sobre los riesgos de recurrir a estos préstamos. Según explicó una entidad gubernamental, la campaña está dirigida a quienes buscan créditos rápidos, sin medir las posibles consecuencias de acudir a estas redes. Lo más preocupante es cómo estas redes han ampliado su alcance, utilizando plataformas digitales. Implementan aplicaciones móviles para operar fuera del radar de las autoridades, y pagan por anuncios en plataformas como YouTube, donde los controles para verificar la legitimidad de los anunciantes son limitados. Además, emplean tácticas engañosas en redes sociales, como comentarios en Facebook, que aparentan ser recomendaciones genuinas para atraer a más personas. El avance de los gota a gota en el ámbito digital no solo evidencia su capacidad de adaptación, sino también la necesidad urgente de implementar medidas más estrictas para combatirlos. Este fenómeno refleja cómo las actividades ilícitas pueden evolucionar, infiltrándose en la vida cotidiana de las personas y utilizando la tecnología para mantener su influencia. ¡Qué frustración! ¿Y cómo podemos detectar estas redes de pesca? Excelente pregunta. Ya te muestro los detalles, para que estés muy alerta y no caigas en sus engañosas garras. Detectar la publicidad de los prestamistas gota a gota puede parecer sencillo, pero su estrategia de atracción es mucho más elaborada de lo que aparenta. Estas redes ilícitas combinan métodos tradicionales con tácticas digitales en anuncios muy llamativos y atractivos, adaptándose a cualquier escenario para captar nuevas personas. En el mundo físico, los afiches, carteles y tarjetas de presentación inundan calles, mercados y espacios públicos. Frases como préstamos al toque, préstamos al instante o dinero en minutos buscan captar la atención de quienes enfrentan urgencias económicas. Estos mensajes, aparentemente inofensivos, esconden riesgos considerables. En un entorno donde estas prácticas ganan cada vez más terreno, lo más seguro es ignorar estos anuncios, aunque las necesidades sean apremiantes. El panorama digital, sin embargo, representa un desafío aún mayor. Los anuncios de los gota a gota se infiltran en aplicaciones móviles, en videos de YouTube y en redes sociales. En Facebook, por ejemplo, suelen aparecer mensajes en grupos de interés que simulan ser recomendaciones genuinas.
Comentarios como logré salir de un apuro financiero, gracias a un préstamo rápido, acompañados de enlaces atractivos que llevan a aplicaciones poco confiables, son fácilmente reconocibles. Pero detrás de estas aparentes soluciones rápidas, se encuentra un sistema diseñado para explotar y controlar a quienes acceden a él. Si te encuentras con estos comentarios, lo mejor es eliminarlos y bloquear al usuario, para así evitar caer en la trampa. Además, es importante informar a tu familia y conocidos sobre estas malas prácticas para prevenir que sean afectados. Incluso las aplicaciones utilizadas por estas redes cuentan con nombres que inspiran confianza. Viva Crédito, Alpecach, ConfioCach y Ekeko son solo algunos ejemplos. No te dejes engañar por las altas puntuaciones o los comentarios positivos que las acompañan. Los gota a gota emplean cuentas falsas y estrategias de manipulación digital para inflar su reputación, creando la apariencia de ser opciones legítimas, cuando en realidad están diseñadas para aprovecharse de personas en situaciones vulnerables. El verdadero rostro de esta red ilícita se refleja en historias conmovedoras, como la de Anaís Iglesias Herrera, una vendedora ambulante de 44 años en Barranquilla, Colombia. Anaís, madre de 6 hijos, trabajaba incansablemente para mantener a su familia, vendiendo golosinas, botanas y refrescos fríos en la calle, para su sustento diario. Sin embargo, su vida fue trágicamente interrumpida. En un fatídico día, Anaís tuvo una discusión con un cobra diario, uno de los cobradores vinculados a los gota a gota. Horas después, fue encontrada gravemente herida frente a una plaza tras un ataque, a plena luz del día. A pesar de ser trasladada de inmediato para recibir atención médica, para su infortunio, falleció una hora después. Su hija mayor declaró que la disputa con el cobrador había surgido por una deuda pendiente. Historias como la de Anaís son un recordatorio de la severidad con la que operan estas redes. No se limitan solo a presionar económicamente. Emplean el miedo y estrategias intimidantes para someter a quienes recurren a ellas. En un entorno donde estas prácticas se propagan con facilidad, estar informado y prevenir es la mejor manera de protegerse de un sistema que afecta profundamente a quienes quedan atrapados dentro de él. Pensé que lo había visto todo. ¡Qué trágico! Lastimosamente, acabó de ese modo. Pero este video no termina aquí. Román Ortiz, académico, consultor colombiano y experto en seguridad en América Latina, compartió un reciente análisis inquietante sobre la creciente vulnerabilidad de muchas comunidades en la región. Según Ortiz, los estados latinoamericanos enfrentan un grave déficit en su capacidad para proteger a los ciudadanos, especialmente en las zonas más empobrecidas y remotas. En estos territorios, grupos dedicados a actividades ilícitas actúan con relativa libertad, consolidando su control a través de métodos de intimidación. La falta de mecanismos efectivos de protección no es un problema menor, sino un síntoma de sistemas judiciales sobrecargados y recursos insuficientes. Aunque existen canales legales para buscar ayuda, la realidad es que muchas víctimas se enfrentan a un proceso lento y burocrático que rara vez garantiza su tranquilidad. Esta brecha institucional deja a miles de personas en una situación vulnerable, frente a redes que no solo afectan su estabilidad económica, sino que también generan un profundo temor por su bienestar y el de sus seres queridos. En este contexto, el panorama de América Latina se presenta como un terreno fértil para prácticas como los préstamos gota a gota. La desesperación económica lleva a muchas personas a considerar esta opción, sin prever las consecuencias negativas que puede tener para su calidad de vida. El fenómeno de los préstamos gota a gota no es simplemente un problema financiero. Es un reflejo de la desesperación económica, la falta de acceso a servicios bancarios formales y las vulnerabilidades sociales que afectan a millones de personas en América Latina. Lo que parece ser una solución rápida, se convierte en un entramado de explotación emocional, financiera y psicológica, que destruye vidas y familias. Es fundamental que gobiernos, instituciones financieras y la sociedad en su conjunto trabajen para cerrar las brechas que permiten la proliferación de estos esquemas. Brindar acceso a opciones de crédito responsables, mejorar la educación financiera y fortalecer las leyes contra prácticas ilícitas son pasos indispensables.
Finalmente, recordemos que todos podemos ser agentes de cambio al compartir información, alertar a nuestros seres queridos y denunciar estas prácticas. Solo a través de un esfuerzo colectivo podemos proteger a nuestras comunidades y de esa manera construir un entorno más justo y seguro para todos. Bien, hasta aquí hemos llegado. Suscríbete a nuestra comunidad de Minuto Financiero y activa la campanita para que no te pierdas de las próximas actualizaciones políticas y económicas. También puedes dejarnos tus opiniones en los comentarios. ¿Has escuchado de este tipo de negocio en tu país? ¿Consideras que los gobiernos deberían implementar medidas más estrictas para combatir estas redes ilícitas? Recuerda, si ves un anuncio sospechoso, no lo abras y avísale a tu familia. Te espero en el próximo video. Hasta luego.